Bimestre 1 vendría a ser los valores de enero más febrero. Símbolo igual, selecciono la celda C4 más la celda D4 y Enter. Y arrastro hacia abajo. Tengo esta fórmula, modo copiar y lo arrastro. Vamos a borrar, acá está resuelto, ya lo borramos. ¿Qué digo? Símbolo igual, bimestre 2, F4 más G4, ¿correcto? Y le dan Enter. Ahora, en lugar de arrastrar, también pueden señalar modo copiar y doble clic. Y automáticamente la fórmula se completa. ¿Y por qué? Porque aquí hay datos. Y él es el que limita hasta dónde se va a copiar la fórmula. Y para el total es igual al valor del bimestre 1 más el valor del bimestre 2. Selecciono la celda I4, modo copiar, doble clic. Esta es una manera, ¿correcto? Lo voy a borrar. Esta es una. Y lo bueno del Excel es que en Excel siempre va a haber varias. Siempre va a estar la otra. Y la otra tiene que ser mejor, ¿sí? Si existe otra, la otra tiene que ser mejor, ¿correcto? Recuerden, chicos, en Excel va a haber siempre varias fórmulas para dar solución a algo y varias maneras de resolverlo. Va a depender cómo lo enfoquen. Por ejemplo, alguien puede decir, selecciono de C4 hasta E9 y digo, botón autosuma. Selecciono de F4 hasta H9, que digo autosuma. Y ahora observen, miren, voy a seleccionar el rango del total, I4, I9, y digo autosuma. Excel, ¿cómo sabe que debo sumar este valor con este valor? Miren, porque está tomando los valores de la suma, ¿sí? Otra manera de resolver. ¿Listo? Así son 9. Perdón, 5, perdón. El interés dice que es igual al 4%. ¿Qué diré? Que es igual a este valor de la celda B4 por 4%. Modo copiar, doble clic. El total, ¿cómo lo calculamos? Va a ser igual al monto más los valores del interés. Modo copiar, doble clic. Y la fecha. Las fechas son números. Entonces, si estos son números, yo puedo sumar fecha con días. Y me va a dar una nueva fecha. La fecha del préstamo más los plazos en días me da una nueva fecha. Modo copiar, doble clic. Y se arrastra hacia abajo. ¿Lo tienen todos? También lo han hecho. Muy bien. Ejercicio 6. Selecciono la celda igual precio en soles. Para convertirlo en dólares, lo divido y lo multiplico. A ver, los expertos cambistas. Lo divido entre el tipo de cambio. Le doy enter y lo arrastro, ¿no? Modo copiar. ¿Por qué me salió ese error? Porque yo realmente, ¿qué es lo que quiero?
5.20 entre 2.85, 3.4 entre 2.85, 3 entre 2.85, 6 entre 2.85, 4 entre 2.85. Entonces, ¿cómo hacemos esta fórmula para que este valor sea fijo? Igual el precio en soles, ¿entre qué lo divido? C1. Pero este C1 lo voy a seleccionar, ¿correcto? Seleccionamos C1. ¿Qué tecla de función debo presionar para convertirlo en fija, en absoluta? F4 una vez. Y con esto hago que la celda C1 nunca cambie en la fórmula. Modo copiar, doble clic. Ya no sale el error, ¿correcto? Entonces, esta es la fórmula que debemos escribir. Igual C6 entre C1. Pero C1 tiene que ser absoluto. Ahora, alguien puede decir, profesor, yo lo escribí de la siguiente manera. Soles entre F4 dos veces. ¿Es válido? ¿Es válido o no es válido? Como solo se va a arrastrar en un solo sentido, cuando yo lo arrastro en forma vertical, ¿qué ocurre con la columna? Permanece constante. Pues siempre será C. Como el dólar indica fila constante, siempre será C1. Sí. Le podemos cambiar de formato. ¿Está claro? Entonces, una fórmula y otra. Recuerden, chicos, en Excel siempre va a haber varias. Listo. Hagan clic en el ejercicio 7. Tengo dólar y ahora quiero pasarlo a soles. Igual, selecciono E18 por el tipo de cambio. F4 se convierte en dólar y lo arrastro. ¿Estamos? ¿Todos? Entonces, no se olviden que ahora ¿quién tengo que fijar? E2. Es una celda absoluta dentro de la fórmula. Pero miren, y hay que completar para todos los campos que están abajo. Como ya hice para uno, lo puedes copiar, control C, seleccionan F29, control V, seleccionas F51, control V. Y ya está, funciona. Podemos verificar, ¿no? Doble clic, E13, E30. ¿Cómo calculo el importe 1? Selecciono E11 igual. Entonces, como podemos observar, toda fórmula siempre inicia con el símbolo igual. Profesor, ¿pero puedo poner más? También pueden poner más. Funciona. Cantidad por precio. Control Z, porque solamente debo arrastrar hasta el 3. Cartulina. El descuento, ahí está con ayuda todavía ya, ¿no? ¿Cómo debe estar C6? Con los $2. Igual el importe 1 por C6, que es el porcentaje de descuento, F4
para fijarlo. Y el importe 2 vendría a ser el importe 1 menos el descuento. ¿Listo? ¿Lo tiene? Ahora vamos a seleccionar D11, G17. ¿Con qué finalidad he seleccionado desde E11 hasta G17? Porque en la fila 17, E17, F17 y G17 quiero la suma de cada columna, que vendría a ser el importe 1, descuento, importe 2. ¿Qué usamos? Autosuma. Haga clic en la ficha inicio, grupo modificar, comando autosuma, suma. Ahí está. ¿Cómo calculo el IGB? Es igual al subtotal por el IGB. Y por último, el importe total será la suma del importe más el IGB. ¿Qué problema encontramos en este presupuesto de papelería? A ver los contadores. ¿Cuánto es el IGB? 18. Hago clic y escribo 18. Y le doy Enter. Automáticamente los datos cambian. Esto es lo bueno de tener relacionado las fórmulas con respecto a una celda y no con respecto a un número, sino a una celda. Ejercicio 9. ¿Cómo sumo las camisas? Autosuma. No les he enseñado a sumar, ¿no? Autosuma. ¿Cómo sumo los vestidos? Autosuma. A ver, yo les pregunto, 100 camisas en el mes de enero, ¿qué tanto por ciento representa de 580 camisas? Igual C9 entre el total C14 y lo fijo. Así calculo el porcentaje, ¿no? Número de camisas entre el total camisas de los 5 meses y lo arrastro. ¿Qué formato le voy a dar? Porcentaje. Igual los números de vestidos de enero entre el total vestido de los 5 meses. F4. Listo, ya lo tenemos. El 10. Dice que es el producto por porcentaje. Entonces, yo lo puedo hacer de varias maneras. Igual lo fijo y lo multiplico por el 35% y lo arrastro. ¿Qué estoy haciendo? He fabricado 100.000 polos y de esos 100.000 polos el 35% va a ir a Lima, 35.000. El 15% a San Miguel, 15.000 polos. El 20% a Surco, 20.000 polos. El 30% a Los Olivos, 30.000 polos.
Y así comienzo a llenar. Lo fijo por los porcentajes. Solo observen nomás, ¿ah? No lo hagan esto. Listo, terminé. Pero dice, profesor, muchas fórmulas. Yo lo hice de otra manera. Y lo fijé. Y lo arrastré hacia abajo. Igual la producción por el porcentaje. Y lo arrastré hacia abajo. Ya está. Esa es una manera. Pero siempre hay otra. Y la otra, ¿cómo tiene que ser? Mejor. Entonces, quiero que observen. Estos valores siempre a qué fila pertenecen. A la fila 6. Estos valores siempre a qué columna pertenecen. A la columna B. Entonces, mi fórmula, ¿cómo sería? Igual B7. ¿Cómo quiero que sea B7? Si lo arrastro a la derecha y lo arrastro hacia abajo, ¿quién debe permanecer constante? La columna, porque ese valor siempre pertenece a la co. Entonces, ¿cuántas veces debo presionar F4 para que sea columna constante? Ut, Iskai, 15. 3 veces. ¿Por quién? Por esta celda, C6. C6, ¿cómo se comporta dentro de la fórmula? Fila constante, columna constante, absoluto, relativa. F4, una vez, 2 veces. ¿Cómo se comporta? Fila const. Yo le digo, lo arrastro a la derecha un tiempo, lo suelto y lo arrastro hacia abajo. Esta sería la respuesta. Esto sería ideal. La otra. Proyecciones. Son las proyecciones de estos productos con respecto al valor de enero o del mes anterior. ¿Qué dice la pregunta? Dice, valor del mes anterior más valor del mes anterior por el factor de reajuste. La fórmula sería igual. El valor de enero más el 12% por el valor de enero. Esa sería mi fórmula. Ahora, yo debo saber cómo se comporta B6 y cómo se comporta C3 dentro de la fórmula al momento de arrastrar por los dos lados. ¿Cómo tiene que ser B6? Relativa, absoluta, fila constante, columna constante. Va a cambiar, ¿no? De B6 pasa a ser a C6, D6.
Y si lo arrastro hacia abajo, B7, B8, B9, B10. ¿Cómo sería B6? Una celda relativa. ¿Y cómo sería C3? Esto sería. ¿Por qué? Porque los factores están siempre en la fila 3. Lo arrastro a la derecha, lo suelto y lo arrastro hacia abajo. Esta es la fórmula correcta. Ahora, ¿cómo hago para sumar todos los valores en la columna H y todos los valores en la fila 2? Debo seleccionar de B6 hasta H12, incluido la columna donde quiero el resultado, incluido la fila donde quiero el resultado. Haga clic en la ficha inicio, grupo modificar, comando autosuma, suma. Ahí está. El porcentaje de producción de tuerca, ¿cómo lo calculo? Total tuercas entre el total. ¿Cómo tiene que ser H12? Fijo, él no va a cambiar. Y lo arrastro hacia abajo. ¿Cómo calculo la fórmula en B13? Igual total del mes entre el total. Eje 4 y lo arrastro a la derecha.